Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y benditos hermanos en Cristo Jesús. Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo nuevamente en este bendito día poder ser un instrumento, un portador de su bendita palabra para continuar con la enseñanza número 82. Habiendo ya pedido a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, viniendo con manos limpias, no por jactancia, sino por el temor de no predicar algo que no esté conforme a la doctrina y al camino, y para ello hay que venir con santidad, con temor reverente a cada palabra y a cada enseñanza, para que haya un fruto de vida y que Dios nos permita maravillarnos en esta bendita palabra, en este bendito camino, en este bendito conocimiento a la vida eterna. Yo le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los pueda traer de regreso, por los que han de escuchar y estén predestinados por Dios para escuchar su bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús y antes de iniciar, bendito hermano y bendita hermana, hace aproximadamente como un mes y medio, yo estuve anunciando que se estaba preparando por medio de un siervo, de un consiervo, que es mi hijo, Jan Eduardo Garibay Ramírez, una enseñanza para sus familias que son católicos, para sus conocidos que no son cristianos, que son las buenas nuevas de salvación al mundo. Así se titula, así la puede buscar, las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Ya gracias a Dios nos habíamos retrasado un poco porque hubo alguna enfermedad viral que vino para mi hijo, algunas situaciones, ya ve que siempre que queremos nosotros pues ser más bien instrumentos de Dios, siempre se va a presentar oposición, siempre se va a presentar algunas cosas, pero al final de cuentas Dios es poderoso y lo permite y lo va a permitir y ya lo permitió. Entonces, ya están subidas, es para gente, para que nunca ha escuchado las buenas nuevas, que tiene otra doctrina, o bien para cristianos que piensan que son cristianos, que no se les dieron las buenas nuevas de salvación conforme a la bendita palabra y conforme a la voz de Cristo. Quiero decirle como testimonio por qué me atrevo a decirle esto como testimonio. En el tiempo que Dios me ha permitido trabajar en su bendita obra, me he encontrado con muchos cristianos y cristianas que en su momento yo no me fui a robar de otra congregación, sino que vinieron o los trajeron y pues cuando llegaban se jactaban algunos que ya tenían 8, otros 12 años. Me acuerdo que uno llegó diciéndome que tenía 13 años en el cristianismo. Ah, qué bueno, hermano, gloria a Dios, bienvenido, hermano y hermana. Claro que se les exhorta el que no dejen sus congregaciones si son sanas, pero antes de ello, bendito hermano y bendita hermana, yo me siento con ellos para que me digan el pacto y decirle, a ver, hermano y hermana, qué bueno que sea mi hermano, ¿cuál es el pacto que vino a establecer Dios con usted y qué significa el bautizo? La verdad, cuando yo lo he preguntado, la mayoría de los que se dicen cristianos no tienen el conocimiento de lo que es el pacto ni de lo que es el bautizo. Así que bueno, Dios me permitió darles las buenas nuevas de salvación conforme a la bendita palabra, que es un pacto, y recordemos que las buenas nuevas de salvación es
un pacto, es un contrato escrito con voz viva que trajo Dios, el creador de los cielos y la tierra, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por medio de Cristo, para darnos el conocimiento de las profecías de un juicio, quiénes éramos, y el requisito y las riquezas, primeramente el requisito que Dios pide para que podamos ser perdonados, para que podamos entrar al reino celestial, y las bendiciones, porque ese es el pacto, ese es el contrato por medio de Cristo Jesús que está en el Nuevo Testamento. Y hemos visto también muchas profecías sobre las misericordias, sobre las riquezas que iban a venir en el nuevo pacto, que lo hemos visto también en Salmos a los que han dado un seguimiento. Así que para poder que Dios lo perdone y para que Dios lo pueda resucitar espiritualmente y entrar por la puerta del redil, se necesita un siervo, una iglesia, no puesta por el hombre, sino por Dios, en santidad, que anuncie la verdad. Con el único objetivo, bendito hermano y bendita hermana, de agradar a Dios. Ese es el objetivo. No, a nosotros no nos interesa ofrendas, diezmos, que dinero, que no. A nosotros nos interesa ocuparnos de la obra de Dios y salvar gente y dar por gracia lo que recibimos por gracia. Así que, de igual manera, como por este medio nunca se ha pedido economía, nunca se ha pedido un apoyo, nunca se ha abierto una cuenta bancaria para poner carita de piedad y decir, Dios lo va a bendecir si usted apoya con la obra, para que esto llegue a todas partes. No, hermano. Dios es poderoso para que llegue su obra. La palabra no está presa. Entonces, es con el único interés de salvar. Así sea gente que nunca ha tenido la oportunidad, o cristianos que piensan que son cristianos, les recomiendo yo que vea las buenas nuevas de salvación, a ver si de esa manera se lo dijeron, porque le voy adelantando, si no se lo dijeron de esa manera y le dijeron como en la mayoría de las congregaciones, ¿quién viene por primera vez? Alce la mano, haga esta oración, entréguese a Cristo y usted ya es salvo, y bautícese y usted ya es salvo. Sí, iglesias de prosperidad que no dan su vida para sentarse 2 o 3 horas o 4 horas si es necesario, a dar detalladamente el plan de salvación. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, creo que mi hijo me decía que dura, son 3 o 4 sesiones, son 4 horas, ¿verdad? Pero bien, y de igual manera, ahí están los teléfonos también en esa enseñanza de las buenas nuevas de salvación, para que cualquier persona que tenga duda, y si no tiene duda, pues se entregue a Dios y puede entrar por la puerta del redil y podamos darlo, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, nuestra vida, un servicio, que es lo que Dios nos ha mandado. Así que vuelvo a repetir, ya está subida las buenas nuevas de salvación, así la puede encontrar en YouTube, las buenas nuevas de salvación al mundo, por medio de la puerta angosta. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, prosigamos entonces con Salmos 66, versículo 4. Salmo 66, versículo 4. Y ayer veíamos, ¿verdad?, una profecía de la llegada de Jesucristo, de la adoración verdadera a Dios en estos tiempos, que aclamemos a Dios con alegría toda la tierra, ya profetizando precisamente que Cristo Jesús vino a derramar las buenas nuevas de salvación a toda la tierra, para que cantáramos la gloria de su nombre, la salvación, el poder que ayer lo expliqué, poner gloria en su alabanza, ya también lo expliqué, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, también lo vi ayer, que es precisamente el plan de salvación, y continuamos con el
versículo 4, bendito hermano y bendita hermana, que dice: toda la tierra, Señor, te adorará y cantará a ti. Cantarán tu nombre. No dice todo el mundo, toda la tierra, porque habla de todas las naciones, porque efectivamente Cristo Jesús, una vez que dejó la mesa puesta de este bendito pacto nuevo de misericordia y de verdad, Él dijo: ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. También hay una profecía en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en donde dice que nuestro Señor Jesucristo no iba a venir sin que antes estuviera predicado el Evangelio a toda la tierra, a todo el mundo. Así que cristianos hay en Rusia, en Croacia, en México, en Alemania, en Bulgaria, en Atenas, que es Grecia, en China, en Japón, en Corea del Sur, en Corea del Norte, en la India, en Islandia, en todas partes del mundo ha llegado el Evangelio, y aquí es una profecía: toda la tierra te adorará. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí en este versículo podemos nosotros analizar cuál fue el pacto de Dios para poder entrar, ser perdonados, ser resucitados, y para poder entrar a este bendito camino que es el reino de Dios. ¿Cuál fue la condición? Fíjese bien: te adorará, te adorará. Y usted busque, yo ya le he dicho, busque en internet lo que significa la palabra adorar. La palabra adorar a Dios en el diccionario bíblico significa sujetarnos, significa ser obediente, significa honrarlo, significa no transgredir ninguna ley. Entonces, ese es el pacto. El pacto fue: te perdono, hijo mío, pero ya no peques más. Te perdono y te voy a dar un poder y te voy a dar espiritualidad para que te deleites en esta bendita ley de justicia, la cual te trae gozo, la cual te trae libertad, la cual te aleja totalmente de la vida vana que llevabas. Ese es el pacto, bendito hermano. Por eso los necios, los inicuos, los impíos no están cumpliendo con este bendito pacto de adorar a Dios. Ese es el pacto, esa es la condición por la cual nos perdonó. Y mire, si nosotros cumplimos con ese pacto de adorarlo, pues la adoración me saca del mundo, me saca del pecado, y en su momento soy libre, y en el momento de tener libertad, canto. No como la mayoría de los que se autodicen cristianos, que cantan una libertad que no tienen, porque lloran, saltan, remodelan, y todavía en YouTube se atreven a decir: el Espíritu Santo, mire cómo se mueve, porque están danzando, llorando, dando vueltas, azotándose. Mire, cuando yo era del mundo, bendito hermano y bendita hermana, y hacía fiestas con mariachi, con marimba, con música, pues había de todo, ¿verdad? Habían borrachos, había gente que no estaba borracha, porque también que cantaba, que lloraba, que saltaba, que usted va a un concierto de rock, o a un concierto de cuando estaba Juan Gabriel, o a un concierto y lloran, saltan, dependiendo del tipo de música que estén cantando en ese momento. Hasta lloran. Entonces, no es porque en las apariencias, aparentemente son justos, pero por dentro no son justos. Entonces, yo le digo algo: en la cárcel, un preso también canta, pero ha de cantar con tristeza. Pero cuando le dan la libertad y la absolución y ganó un amparo después de tener una pena de muerte o una pena de condena perpetua o 40 años de sentencia, y a los 2 o 3 años ganó un amparo, pues va a cantar muy diferente
a los que están adentro, la libertad. Entonces, así también el que adora, el que practica los mandamientos, sale del mundo, y salir de esa esclavitud, quiero decirle que se conoce el gozo y la alegría a las cargas que me agobiaban, y se canta con alegría, se canta con júbilo, cántico nuevo, en adoración y en agradecimiento al que nos dio esta bendición. Entonces, son profecías, bendito hermano y bendita hermana, que se cumplen. Y decir, cantar, perdón, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Y efectivamente, el nombre, acuérdese, tu nombre. Dios no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero su verdadero nombre nadie lo conoce más que Jesús. Y nosotros, los que venzcamos, lo vamos a conocer, según la palabra. No lo invento. Ahí está Apocalipsis. Ahora, ¿qué nombre? Los nombres que son sobrenombres, con simbolismos, como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, profetizando la llegada y el derramamiento del Espíritu Santo a toda carne, y también su nombre. El nombre de Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús, Salvador. Y Jesús, Cristo, significa Salvador ungido. Cristo Mesías es ungido. Jesús Mesías o Jesucristo. Cualquiera de las dos formas son correctas. Ahora, el nombre que nos dio es salvación. Ese es el nombre. Es lo que significa Jesús. Vamos a cantar porque si a un preso que lo sacaron, que pues una persona dio el dinero para un buen licenciado y lo sacó, pues va a cantar de júbilo y le va a agradecer a esa persona de por vida que lo haya rescatado de la silla eléctrica o de una cadena perpetua, si es una persona agradecida. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando un hijo de Dios tiene la cabeza de Cristo, tiene la espiritualidad y llega al discernimiento de poder ver de dónde nos sacó Dios y poder experimentar este bendito camino, quiero decirle que esa persona es agradecida y está predicando con cánticos también de libertad, de liberación. Cantar a tu nombre. Dice en el 5, venir y ver las obras de Dios, temible en hechos, sobre los hijos de los hombres. Pero toda la bendita palabra tiene mucha profundidad, muchísima enseñanza. Muchos la leen superficialmente o la leen a la carne y no pueden entender. Mire, venir, y hay una coma. ¿Qué es venir? Venir es esto. Jesús. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí. El que no toma su cruz y me sigue todos los días, no puede venir en pos de mí. Alguna ocasión le decían a Cristo, Señor, vamos contigo, muéstranos dónde moras. Y él dijo, las zorras tienen guarida, como diciendo, los apóstatas, que también la Biblia les llama zorras, no salen de sus casas, no salen de su comodidad, no salen de sus bañitos, de sus perfumes finos, de sus trajes, no salen. Mas el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. El que quiera pagar el precio, venir. Ahora, venir es salir del mundo, porque los apóstoles, que luego fueron apóstoles, pero los discípulos de Cristo Jesús, que lo siguieron, Cristo les dijo así, venir, deja tu barca, deja tu padre, deja tus redes, deja tu casa, deja tu esposa, a Pedro, venir, a Juan, a Tomás, a Matías, deja tu puesta de
de tu mesa de impuestos? Venir. Venir es caminar hombro con hombro con Cristo Jesús y no volver a regresar. Porque estos discípulos que caminaron con Cristo jamás volvieron a regresar a sus tareas antiguas. Nunca. Claro, usted me va a decir, bueno, hermano, cuando murió Cristo estaban pescando en la playa. Sí, pero jamás, una vez que fueron apóstoles, jamás volvieron a su vida antigua. Se dedicaron a la obra de Dios. Recuerde, de hecho, hay una alabanza que a mí me encanta y que está inspirada, que dicen que es católica. A mí no me importa, a mí me importa la inspiración. Y dice, tú, Cristo, te despojaste de todo y viniste a la orilla del mar, porque el mar representa el mundo. Cristo Jesús vino, pero no estuvo en el mundo. Y dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Entonces, ¿qué dice? Yo dejé mi barca, Señor, y me hiciste pescador de hombres. Yo dejé mi barca en la orilla. Tú conoces, Señor, que en mi barca no hay oro ni espada. En mi barca la dejé en la orilla, salí, vine a ti y te seguí, Señor. Y esta es la verdad, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, venir. Ahora, una vez que las buenas nuevas de salvación me dijeron cómo salir del mundo, por fe, que es el bautizo, entonces salgo del mundo y empiezo a seguir a Cristo. Ya, eso ya es venir. Ahora, venir, coma. Ahora, si usted lo hace conforme a la palabra, fíjese bien, y ver las obras de Dios, ¿sí? Porque yo no puedo ver ninguna obra de Dios si no salí del mundo. Ejemplos. Los fariseos pudieron reconocer al Hijo de Dios. ¿Pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios? No. Y las obras, bendito hermano y bendita, las obras que llegaron a ver no las comprendían. Porque dice que ni aun viendo se arrepintieron como deberían de haberse arrepentido. Entonces, para poder ver la verdadera resurrección, para poder ver a Dios en mi vida, para poder ver y caminar en el mar y poder ver también el poder de Dios en su iglesia, recuerde, se necesita venir. Ya le expliqué lo que es venir. De otra manera, si yo de todas maneras vengo pero sigo pecando, Dios me va a decir, eres ciego y tú no ves nada, ni palpas nada, ni te das cuenta de nada. Ahora, por eso dice, venir y ver las obras de Jehová. Ahora, ¿qué obras podemos ver? Bueno, mire, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre le he dicho, la mayor obra que yo he visto de Dios es que teniendo la imagen del diablo, cuando entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y teniendo la imagen del diablo y el fruto del diablo, como está el mundo, Dios me resucitó espiritualmente y me adiestró y me dio una forma para alcanzar una nueva criatura. Cuando dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es que las criaturas que estamos de este lado somos espirituales, somos ángeles, somos de arriba, no somos terrenales, no somos de la carne, no somos de abajo, somos criaturas y ahí recuperamos lo que Adán y Eva perdieron cuando la bendita palabra nos enseña que ellos fueron creados a la imagen de Dios, a su semejanza. ¿Dónde quedó la semejanza de Dios cuando entró el pecado? Con secuestros, con odio, con avaricia, con codicia, con peleas entre países, naciones, entre la misma familia, por herencias, por casas, por X o mangas.
¿verdad? Asesinatos, violaciones, toda clase de inmundicia. ¿En dónde quedó esa imagen de Dios? Se perdió. Ahora bien, el que entra por la puerta, el que viene, entonces, si es manso, si es obediente, si terminó su discipulado, entonces va a poder ver las obras de Dios y va a poder decir, antes era ciego y yo ahora veo, antes era sordo y yo ahora escucho, antes era paralítico y yo hoy camino, antes estaba muerto y hoy vivo y soy una nueva criatura. Así, bendito hermano y bendita hermana, hay muchos que como no vinieron, ni tomaron su cruz, ni guardaron el pacto, no pueden ver las obras del Dios, no pueden caminar en el mar, siguen comportándose. Hablo de muchas iglesias que se autodicen cristianas, porque les hablas de la cruz, les hablas del sacrificio y te dicen legalista, fanático, exagerado. Y claro, esos incrédulos no pueden ver las obras de Dios. Por eso hay que meditar, venir. Ya le dije lo que es venir. Y ver las obras de Dios. Ahora, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, yo le atribuyo al amor de Dios lo temible. Ahorita le voy a decir. ¿Temible para quién? Temible para el que puede ver sus obras, tanto de bendición como de maldición. ¿Por qué Dios me permite también y me presenta su palabra viva? Un Dios celoso, un Dios de ira, un Dios que no perdona cuando se practica el pecado y un Dios que ha destruido a su mismo pueblo muchas veces, como en el diluvio, como en Sodoma y en Gomorra, como en la deportación de Babilonia, como en el desierto cuando cayeron postrados y las aves del cielo. Les recuerdo una cita bíblica que viene en el Nuevo Testamento, en Pedro, en donde dice así: y Sodoma y Gomorra y el diluvio fueron puestas por Dios en la Biblia para aquellos que quieran vivir impíamente. Entonces, yo le decía la vez pasada, para poder entender bien este versículo, de temible. Yo llego a un pueblo, compro casa, compro terreno, y todo que llega ahí tiene que irse a inscribir a un censo. Y voy con la autoridad, porque ese es el primer mandamiento para que yo pueda comprar terreno y para que pueda vivir ahí. Y la ley o la autoridad correspondiente a ese pueblo me dice: bienvenido, aquí tiene la ley del pueblo, léala, porque hay cárcel, hay hoguera, aquí linchamos, aquí quemamos a la gente que roba, aquí quemamos a la gente que quiera abusar de la esposa de otro o del esposo de otro. Aquí el adulterio no está permitido, y también la fornicación. Con los jóvenes se tienen que casar para poder tener una relación sexual. Se paga con castigo, algunas con cárcel, otra con hoguera. Lea. Bien. Y yo digo, ay, no creo que sea tan exagerado esto. Y a los 2 o 3 días que estoy viviendo ahí, hay una invitación a la plaza del pueblo, porque va a haber castigos y pagos a pobladores que transgredieron la ley. Y voy y veo a uno que lo quemaron porque robó. Veo a otro que lo quemaron porque adulteró. Y veo a otro que le dieron cárcel 8 años, y vi la cárcel que era horrible ahí porque fornicó. ¿Sabe que entonces yo, como miembro de ese pueblo,
voy a temblar al escuchar los gritos, al escuchar cómo los quemaron, al escuchar pidiendo clemencia y que ya no los perdonaron. Entonces, yo, de tonto, de tarugo, transgredo una ley si me voy a quedar a vivir en ese pueblo. De igual manera, Dios nos permite ver el pago de los que han practicado el pecado tanto en el Antiguo Testamento como Sodoma y Gomorra, como el diluvio, y también los que estamos en una iglesia sana. Dios nos ha permitido ver el pago que le ha dado y cómo ha dejado a los que transgredieron y practicaron la ley de Dios. Entonces, ¿eso es una riqueza para mí? Sí, porque dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué voy a ser sabio si le temo a Jehová? ¿Por qué voy a ser sabio? Porque si yo le temo, no peco. Y si no peco, el Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, es mi maestro. Es el que me hace entender la palabra. Es el que me va a dar discernimiento. Como dice la palabra, no hay necesidad de que nadie les enseñe. Nadie. El Espíritu les va a enseñar a ustedes. Entonces, el pastor, el representante de la iglesia, está para exhortar, está para enseñar el camino, está para decir cuál es, nada más. Pero si usted no peca, entonces va a entender las prédicas del pastor o de la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que nos da a discernir este lenguaje. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso aquí está profetizando esta bendita profecía que vino, fíjese bien, nuevamente, dice, venir y ver las obras de Dios, temible en hechos, ahí está, en hechos, ahí está. Esto fue escrito para que teman, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, o sea, sobre los que pecaron. Dice en el 6, volvió el mar seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Voy a explicarle esta maravillosa y poderosa enseñanza profética para acomodar lo espiritual a lo espiritual día de hoy, del poder de Dios al pueblo, al que vino, al que salió, al que lo adoró. Dice, volvió el mar en seco, volvió el mar en seco. Mire, si una persona, la mejor nadadora o mejor nadador del mundo, lo ponen en medio del mar, se ahoga, no sale, por muchas situaciones, por las corrientes, por la marea, está en el mar abierto, por los animales, por las distancias tan enormes que hay para llegar a tierra seca. Ahora, el mundo representa el mar, simbólicamente, ya lo hemos visto. Ahora bien, el poder de Dios a los que hemos venido, a los que hemos aceptado el pacto, su poder, que es el Espíritu Santo, nos abre todas las seducciones, todas las tentaciones, toda la mesa de Satanás, para que nosotros pasemos en seco y no seamos del mar, ni seamos ondas fieras del mar, ni la corriente, ni el cansancio nos ahogue y volvamos abajo. Ese es el poder de Dios. Y con mucho otro simbolismo también que vamos a ver. Porque desde el Antiguo Testamento, una vez que el pueblo salió de Egipto, por la poderosa mano de Dios, y con el báculo de Dios que le dio Aarón, Moisés, se abrió el mar rojo, que Moisés representa a Cristo y Aarón representa a la iglesia, pudieron pasar. Porque hoy también, ¿qué significa esto?
¿Qué? El bautizo. Porque el bautizo nos da el poder, nos da la resurrección para salir de la esclavitud, para salir de Egipto, para salir del mundo y para poder pasar a una vida nueva. Es el poder de Dios. Ahora, fíjense bien, volvió el mar en seco, ¿tá? Y por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Ahora, por el río. ¿De cuál río está hablando? ¿De qué río? Te va a decir, oiga, pasaron el Mar Rojo y de ahí pasaron al desierto y no habla de ningún río en 40 años. Sí, habla de un río después de 40 años para pasar a la tierra de Canaán. Un río para pasar a la tierra prometida. A la descendencia, no a los que quedaron postrados, sino a la descendencia de ellos. Ahora, ese río bíblicamente, cuando iban a pasar a la tierra prometida, iba con una corriente, así lo dice en Génesis, en Éxodo, ahí iba con una corriente desbordándose totalmente en Josué, desbordándose totalmente por los lados. Y ese río llamado el Jordán, todo lo que Dios dejó geográficamente también tiene mucha enseñanza, porque el río representaba en aquel entonces una frontera de lo que era Moab, el mundo, y lo que era la tierra de Canaán, que hoy es la tierra de Israel. Una frontera que dividía, que hasta la fecha divide. Ahora, así de igual manera, el río representa la corriente de este mundo. ¿Por qué Dios usa esos simbolismos? Bendito hermano y bendita hermana. Mire, usa estos simbolismos para poder entender que no dudemos del poder adversario. Que en todo momento seamos pobres de espíritu. Por eso nos habla con estos simbolismos. Yo recuerdo una ocasión estaba yo queriendo pasar a un pueblo y estaba del otro lado y había llovido. Yo había ido a un rancho y al día siguiente salía mi camión. Ahora, en ese pueblo el río pues, lo rodeaba, no había otro lugar por donde pasar. Y cuando yo regresé, llevaba ganado, iban sacando la cabeza, así, y llevaba alambres de púas, bases de madera, iba arrasando con todo, era un ruidero, y llevaba el río, arrasando todo. No, pues, digo, cualquier persona que quiera atravesar un río así, pues es arrastrado, es arrastrado. Imagínense nada más, si arrastra a una res, que no me arrastre a mí. Entonces, Dios pone como ejemplo que ese río es la tecnología de hoy, el dinero, el poder, la carne y toda la mesa de Satanás, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿sí? De hecho, en Apocalipsis capítulo 12 nos habla así, de Satanás, que Satanás echó de su boca un río. Fíjese cómo dice, si gusta, léalo. Ahí está en Apocalipsis 12, búsquelo. Echó un río para hacer guerra a la descendencia de la mujer, a los que guardan los mandamientos. Ya profetizando estos últimos tiempos, porque sí es muy importante decirle, porque está la apostasía también el día de hoy profetizada. Bueno, hace 200 años no había luz, no había internet, no había la tecnología que hoy hay y la gente tenía más tiempo para buscar a Dios. Tenía más tiempo para atender las cosas de Dios. Pero
Satanás sabe que le queda poco tiempo y Dios permitió. Porque también en Daniel vienen profecías apocalípticas y dice la bendita palabra así, que la tecnología subiría de punta cola en los últimos tiempos. De punta cola. Ahora, pues no pasa de 120 años cuando el hombre llegó a la luna, cuando hubo transatlánticos, cuando hubo aviones, cuando empezó la luz y no se diga ahorita, ¿verdad? La tecnología que está arrastrando a muchísimos niños, jóvenes, gente mayor, y que usted va a dar las buenas nuevas de salvación, porque aquí no podemos salir entre semana. Decidimos salir los fines de semana, que la gente no trabaja y que la gente pues a veces está en casa y que tiene un tiempo. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Que cuando no trabajan ya están ocupados en el Facebook, en el internet, en chatear o en pecar o en irse a divertir. O sea, simplemente en estos tiempos no hay tiempo. Ahora, para el pueblo de Dios, proféticamente, cuando este pueblo pasó a la tierra prometida, que el Jordán iba desbordándose, los sacerdotes tomaron el arca del pacto, la caja de acacia con querubines, con el maná, con la vara de Moisés y con los mandamientos de Dios, con unos palos porque no la podían tocar, ¿verdad? Pasaron y los sacerdotes al frente, al tocar con la planta de los pies esa corriente que venía, se paró. Y atrás venía todo el pueblo. Y pasaron también por seco. ¿Qué profetiza Dios? Que de igual manera, esta corriente que ha jalado a muchos que se dicen cristianos y que yo he visto cómo se los ha llevado, es porque no cruzaron con el arca y no cruzaron atrás de una iglesia que Dios ha puesto y que debemos de sujetar, una iglesia santa, una iglesia que tenga la presencia de Dios, porque al final de cuentas el arca del testimonio o de la alianza significa la presencia de Dios, que profetizaba hoy que esa bendita presencia iba a habitar en el templo, pero que Cristo Jesús vino a ser no con manos, sino con su sangre, llamada la iglesia. Ahora, una iglesia que tiene el arca y que el pueblo o los discípulos le van siguiendo, con el poder de Dios, hemos parado Facebook, internet, trabajo, riquezas, todo, como dijo Pablo, ahí está. ¿Por qué ahora todo lo estimo como basura? O sea, ¿por qué ahora todo ese río? Para mí es basura, no me hizo nada. Por el conocimiento. Entonces, hay muchísima profundidad, mi hermano y mi hermana, para poder comprender la riqueza de Dios. Ahora, volvió el mar en seco, ¿quién? Dios, y por el río pasaron a pie. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como dice también la bendita palabra, ¿verdad? En esa oración tan preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de irse a Dios. Padre, yo no te pido que los quites del mundo, no, sino que los guardes. Ahí está, sino que pares el río, Señor. Señor, ¿quieres que quite la cizaña que creció juntamente con el trigo? No, déjalas crecer juntas. Pero al final, una se va a mi granero y otra al fuego. Entonces, estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero los que estamos aquí y tenemos a Dios, por la presencia de Dios, a nosotros no nos lleva ni las riquezas ni lo que ofrece Satanás, que están pasando y que muchos por no tener fe, muchos por amar más la carne, se los ha llevado. ¿Y a dónde van los ríos? Descienden al mar, porque los ríos
nacen en un monte. Y los ríos generalmente llevan corriente porque van de bajada y llegan hasta el mar otra vez. Así, yo he visto a muchos, no pocos, a muchos que estaban bien, pero por haber contactado al Espíritu Santo y por no haber seguido a los que llevábamos la caja de la alianza, del testimonio que es el Espíritu Santo, se los llevó. Y yo vi cómo fueron bajando hasta que son otra vez del mundo. Se comportan igual. Piensan que son cristianos, pero están abajo. Bueno, todo ese simbolismo. Por el río pasaron a pie. Allí, en él, nos alegramos. Claro, porque, pues, ¿cómo no me voy a alegrar si camino en el mar en seco? ¿Cómo no me voy a alegrar si a mí no me llevó la corriente? ¿Cómo no me voy a alegrar si veo el poder de Dios y veo sus obras? ¿Cómo no me voy a alegrar? Porque la alegría y el gozo están en la presencia de Dios. La alegría y el gozo están en la tierra prometida donde pasaron. La angustia, la amargura están en el río. Yo veo, bendito hermano y bendita hermana, cómo Dios utiliza simbolismos, ¿no? Toda esa gente que se va ahogando, desesperada, que ya no. Por eso la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario, es la muerte, quedan muertos, quedan ahogados. No pudieron caminar en seco porque pues el poder de Dios les abrió, pero no tuvieron fe o pecaron. Bueno, dice en el 7 y siguen las profecías. Él señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre todas las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. 3 cosas. Él señoreará con su poder para siempre. Bien, hay una profecía. Una vez que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, se presentó ya resucitado a los discípulos y les dijo esto: me ha sido dada toda potestad. San Mateo 28. Me ha sido dada toda potestad, o sea, todo poder, en los cielos y en la tierra. Ahí está. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el rey? ¿Quién es la piedra que nos señorea? A los que somos pueblo de Dios, a su nombre y gloria. Es Cristo Jesús. Y es una profecía de nuestro Señor Jesús. Él señoreará, y dicen, con su poder. Porque es superior al de Satanás. Sí. Aquí está, Él nos abre el mar, nos seca el río. Él señoreará con su poder para siempre, con el poder que le dio Dios, con el trono que le dio Dios para siempre. Y porque Él es eterno. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los ojos de Dios y de Cristo Jesús, atalaya es un vigilante. Un vigilante que no se duerme, un vigilante que en todo momento está cuidando al pueblo. Porque en el Antiguo Testamento, los atalayas, la función de los atalayas, eran en unas torres, en la ciudad, y las 24 horas, todos los días, habían atalayas vigilando a que el enemigo no se acercara y cuidando las vidas de los del pueblo. De igual manera, Jehová es mi pastor. ¿Y qué hace un pastor? Salmos 23. ¿Qué hace un pastor? Cuida sus ovejas. Nos vigila. Somos la niña de sus ojos. Claro, recuerde, a los que se lo merecen, a los que guardan el pacto, profecías. Él señora con su poder, sus ojos atalayan sobre las naciones de los que nos convertimos, ¿verdad? En México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Chile, en todo lugar donde hay cristianos, Él, en todas las naciones, a Dios se le conoce como omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe y está en todos lados. Atalayan sobre los rebeldes,
no serán enaltecidos. Pero quiero explicarle bien esto, bendito hermano y bendita hermana, porque muchos dicen que la Biblia se contradice, porque también hay un versículo en donde dice que los que se enaltecen serán humillados. Entonces, hay que saber comprender la Biblia, ¿no? Porque aquí habla de enaltecernos. Y muchas veces en la Biblia, en el enaltecimiento, la altivez, la trae Satanás. Trae ese fruto. ¿Pero de qué habla? Recuerde, dos reyes. Uno que ofrece cosas temporales y otro que ofrece cosas espirituales. Ahora, dijo Cristo Jesús, el que busque los primeros lugares será el último, y el que busca los últimos lugares será el primero. Ahorita le explico eso. También Cristo Jesús dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, vamos. Primeramente, cuando yo me dijo venir, ver mis obras, adorarme, discipúlate, sé humilde, te voy a sacar del río, te voy a pasar por el mar, tú sé obediente a mí, pasé la prueba, amé a Dios, terminé mi discipulado y me dio un nombre eterno que es un don y es una obra espiritual, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, no importa. Esa es la estatura que Dios da. Ese es el enaltecimiento que Dios da. Por eso en el Nuevo Testamento hay un consejo de Dios por medio de Pablo que dice, correr con paciencia la carrera, puestos los ojos en el galardón. Ahora, toda persona que ha tenido el privilegio de ser llamada por medio del Evangelio y ha entrado por la verdadera puerta y ha sido resucitado, tiene una meta. La meta es un crecimiento y el crecimiento lo da Dios. La meta es llegar a la estatura del varón perfecto y la estatura del varón perfecto es alcanzar una obra, un don espiritual, no con un diploma, no con una escuela teológica, sino por Dios. Ahí está el enaltecimiento. Y eso proviene de Dios para que nadie se jacte y nadie se gloríe. Porque si yo hoy puedo ser una nueva criatura, si Dios me puso como siervo o como instrumento para su obra, Él me enalteció, Él me hizo un rey, Él me hizo un sacerdote, Él me dio la corona que es su sabiduría, a su nombre y gloria. Profecías cumplidas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Y sí es muy importante porque el rebelde es aquel que tiene los mandamientos, que tiene el pacto de Dios, pero se le está diciendo, se le está aconsejando y se rebela y hace lo contrario. Ahora, de estos hay muchos, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué pasa con este tipo de cristianos? Nunca llegan a tener un ministerio. O podrán llegar a tenerlo, pero dado por el diablo, por los hombres, engañados. Porque la mayoría de los que hoy se dicen pastores no son puestos por Dios, o apóstoles, o el nombre que se pongan. No son puestos por Dios, la mayoría. Son puestos por el mismo hombre y por Satanás y engañados. Porque aquel que pone y el que quita en su casa es Dios, no el hombre, no una escuela teológica. Si yo muchas veces lo he dicho. ¿Quién es el hombre para dar dones? Para poner. Dios conoce los corazones. Bendito hermano y bendita hermana.
Entonces, Él a los rebeldes, no, nunca van a llegar. Y sí es algo muy desagradable porque el pase a la vida eterna es llegar a tener un don, llegar a trabajar en la obra de Dios. Ese es el pase a la vida eterna. Dice en el versículo 8, bendecir pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Ahora, ¿cómo puedo bendecir a Dios? Ya lo he explicado, ya lo vimos anteriormente. A mí me impactaba porque yo antes, cuando no tenía un conocimiento, decía, ¿quién puede bendecir a Dios? Nadie. Dios es el único que puede bendecir. Es el único que nos puede bendecir. ¿Cómo puedo bendecir a Dios? De ninguna manera. Porque la única manera que puedo bendecir a Dios es con su presencia. O sea, yo en la carne, a mis fuerzas, de ninguna manera. Y solamente puedo dar por gracia o puedo glorificarle con su misma gloria que me dio, con su poder. ¿Cómo lo voy a bendecir? Trabajando en sus negocios, siendo la luz, siendo la sal, engrandeciéndolo, dando testimonio, trabajando en su obra. Así bendecimos a Jehová, pero vuelvo a repetir, mediante su bendito poder. Por eso, fíjese bien, bendigan o bendecir pueblos, México, en donde esté, en España, en Estados Unidos, donde esté, bendecir pueblos a nuestro Dios. Cuando dice nuestro, es porque entramos por la puerta del redil. Es porque recuerde que dice en Efesios, que antes estábamos ajenos al Dios verdadero, que antes no era nuestro Dios ni éramos su pueblo. Entonces, está hablando de los que entramos por la puerta del redil y tenemos el privilegio de decirle Dios nuestro. Cuando ya dejamos también todos los dioses, bendecir. Ahora, ¿cuál es una de las multiforme maneras de bendecirlos? Esta es una de las multiformes. Fíjense bien. Hacer oír la voz de su alabanza. Y hacer oír la voz de su alabanza. Sí. Cristo Jesús, cuando vino, se le conoció y se le conoce como el Verbo de Dios. Cristo Jesús siempre hizo oír este cántico, esta alabanza de las nuevas de salvación, que para mí fue un cántico, y las enseñanzas de Dios me maravillan. Por un verdadero siervo son un cántico. Entonces, el que Dios se encarne en mí y que Él pueda utilizarme como un instrumento para que ruegue y dé testimonio de su grandeza y de su Hijo, eso es bendecirlo. Que mi boca, en todo momento, día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, esté dando testimonio, tanto con las buenas nuevas, a los que nunca la han escuchado, como con la enseñanza. Así bendecimos a Dios. Esta es la bendita obra, ¿verdad? Entonces, bendecir pueblos a nuestro Dios, hacer oír la voz de su alabanza. ¿Por qué de su alabanza? Porque el rescatarme del mundo y el irme discipulando y irme sacando de esas cargas es una alabanza, es un cántico de liberación. Dice en el 9, Él es quien perseveró la vida, o Él es el que preservó la vida a nuestras almas y no permitió que nuestros pies resbalasen. Por eso, la gratitud que yo le debo a Dios de perseverarme, de haberme pasado por el tierra seca, de haberme pasado por el río, de que no haya sido arrastrado, de que no haya sido ahogado. Su presencia es la que me ha dado vida. Y fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, la vida eterna y la vida de un ser humano
está con la presencia de Dios. Todo aquel que no tiene la presencia de Dios, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo está muerto. No tiene vida. Ahora, la presencia de Dios en mi vida, si Dios conmigo, Satanás que busca mi vida, los demonios que buscan mi vida, la iglesia de Satanás que busca mi vida, todas las concupiscencias y toda la mesa de Satanás que todos los días viene y me seduce. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me podrá tocar? Él es el que me preserva. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, nos dice la bendita palabra, no contristéis al Espíritu Santo, no apagues el fuego, no cabecíes, no peques, porque Dios es el que nos persevera, Dios es el que nos pone el camino seco. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, para guardarlo con temor y temblor, para cuidarlo. Entonces, Él es quien perseveró o persevera la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. ¿Sí? Pero ya le dije, ¿verdad? Simbólicamente nosotros vamos subiendo. Aquí está el mundo, aquí está el pecado, aquí está el trono de Satanás, como siempre se lo he dicho yo, ¿verdad? Aquí está el mundo, aquí está el camino de Cristo Jesús. Desde arriba nos echan aceite, nos echan jabón, nos echa todo, ¿sí? Pero con la presencia de Dios, mis pies los hace como con pezuñas que se adhieren, y con la presencia de Dios no resbalo. Porque si con la presencia de Dios, ¿qué es resbalar? Resbalar es regresar abajo, regresar al mar. Recuerde la corriente del río. ¿A dónde va el río? Me regresa al mundo. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que en este nuevo pacto, el depósito que se nos dio, el sello del Espíritu Santo, el que tiene entendimiento, con temor y temblor, lo cuida. Porque la presencia de Dios representa inmortalidad, representa entendimiento, representa poder, representa vencer a Satanás, representa gozo, representa alegría, representa luz, representa poder, dar la palabra, representa todo, todo. Por eso dice, que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito y bendita hermana, bendito pueblo de Dios. Ha sido un privilegio para este servidor estar terminando esta enseñanza número 82. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con Salmo 66, con la enseñanza número 83. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.